Hola, buenas tardes. Bienvenido a otra sesión de la materia de cálculo 1 para continuar hablando de integrales. Esta vez nos vamos a referir a un tercer método de integración, como es el método de integración por partes. Recuerda que ya son dos los métodos que hemos aprendido. El primero, bueno, la integración directa por tablas, integrales inmediatas que las conocemos. El segundo método, que nos ha llevado pues un par de sesiones, el método de integración por el método de sustitución, el cual se puede hacer cuando está presente una función y en la misma expresión está su derivada. Entonces eso viabiliza que se pueda utilizar este método. Pero ¿y qué pasa si no está presente una función y su derivada? ¿Tenemos otras alternativas? Claro que sí. Me refiero precisamente al método de integración por partes. Bueno, recordarás la diferencial del producto de funciones, ¿no? Viene dado por lo siguiente. La diferencial de u por v, ¿no?, es igual a v por diferencial de u más u por diferencial de v, ¿no? O sea, u y v son funciones, ¿no? Son funciones normalmente de x, ¿verdad? Respecto de x. Bueno, entonces la diferencial del producto de funciones es esto, v por diferencial de u más u por diferencial de v, ¿no? Siendo u y v dos funciones normalmente respecto de la variable x, aunque claro, puede ser respecto de cualquier variable. Muy bien, mira lo que voy a hacer, voy a despejar esto de acá, u por dv, ahí está, u por dv. Entonces, para despejar esto, tendría que mandarle restar y lo doy la vuelta, ¿verdad? Eso estoy haciendo. Estoy despejando u por dv y estoy pasando a restar v por du. Entonces, esto pasa a restar, entonces va a ser diferencial del producto menos v por du. Muy bien. Ahora, esta expresión de acá yo la voy a integrar, ¿verdad? Lo estamos integrando. Integral de una suma o resta es suma o resta de integrales. Y voy a tener integral de u por dv igual a integral de la diferencial del producto menos la integral v por du. Acá, integral con diferencial, pues como son derivada y antiderivada, como son operadores opuestos, se van a simplificar. Y finalmente me quedaría lo siguiente, que la integral de una función v por la diferencial de otra función, de una función u por la diferencial de una función v, es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. Y esta expresión es a la que le conocemos como la fórmula de la integración por partes. Entonces tú tienes originalmente esta primera integral, ¿verdad?, que tiene una función u fácil de derivar, una diferencial de una función v fácil de integrar, y acá me aparece otra integral, pero esta integral se supone que tiene que ser más simple que esta primera integral. Imagínate que utilicemos el método y que nos resulte una integral más complicada que la original. No valdría la pena. Esta integral, mejor si es una integral inmediata, de esas que directamente me salen de la tabla, o en todo caso, pues una integral que sea de mucho más fácil que resolver que la integral original. Entonces, si es así, si ese es tu caso, entonces este método de integración por partes te va a servir muy bien, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Bueno, tenemos una primera integral que dice allá la integral de x por e a la x diferencial de x. Una integral bastante sencilla. Bueno, aunque podríamos hacer las elecciones de forma distinta, tal como está ordenado, nos basta y sobra, ya que si decimos que u es x, bueno, u es muy fácil de derivar, derivada de x es 1, listo. Y e a la x diferencial de x, que sea la diferencial de v, esta función es muy fácil de integrar, la integral de e a la x es e a la x. Entonces, pues hacemos esas elecciones, u que sea x y la diferencial de v que sea e a la x por diferencial de x. Si u es igual a x, su derivada respecto de x será 1, pasa a multiplicar 1 por dx de x. Entonces, diferencial de u es igual a la diferencial de x. Si la diferencial de v es igual a e a la x diferencial de x, estoy copiando simplemente. Ahora lo que voy a hacer es integrar, ¿verdad? Integro, muy bien. Entonces, una vez que integre, integral con diferencial se va a simplificar. Me va a quedar simplemente v. Entonces, la integral de e a la x, como habíamos dicho, es e a la x. De la constante no te preocupes, la constante la vamos a colocar al finalizar el ejercicio. Muy bien, entonces ahora aplicamos la formulita. Integral de u por dv
es igual a u por v, ¿verdad? U por v, ahí está, u es x, v a la x, menos integral de v a la x por du. Ahí está, muy bien. Entonces estoy haciendo la interpretación de la formulita de la integración por partes. Estoy sustituyendo nada más en la fórmula. ¿Cómo es esta segunda integral? Muy simple, la integral de e a la x, ¿verdad? Es una integral muy simple, directa, inmediata. Ya sabemos que es e a la x. Entonces ya tendríamos que esto va a ser u por v, aquí está, menos la integral de e a la x, más la constante. Ahora sí le pongo la constante de integración. Acá puedo hacer algo todavía, factorizar e a la x por x menos 1 sería, más constante, y ya está resuelto por partes esa integral. Entonces te das cuenta, ¿verdad? Entonces aplicar la relación y la condición, que esta integral que aparece en la expresión, esta segunda integral que aparece, pues sea de menor calibre, que sea más sencilla, más simple, mejor si es directa, incluso como acá, ¿no? Acá es directa, entonces pues me conviene. Algo parecido ocurre en el ejemplo número 2, donde me piden calcular la integral del logaritmo natural de x diferencial de x. Esta integral debe estar en las tablas de integrales, con seguridad. Si yo busco por acá, está por acá, ¿verdad? Claro, porque es del logaritmo natural. El logaritmo natural es una función súper importante, así que obviamente que la tienes tabulada. Pero si no la tuvieses, la puedes calcular también integrando por partes. Acá las opciones son más reducidas. No me queda más que decir que u sea logaritmo natural de x y la diferencial de v que sea diferencial de x. Muy bien, si u es logaritmo natural de x, su diferencial va a ser, derivamos, ¿no ve? 1 sobre x, entonces el de x pasa a multiplicar dx entre x. Esa sería la diferencial de u. Si la diferencial de v es de x, entonces integramos, y mira, integral con diferencial, v igual a x. Qué sencillo, qué fácil. Muy bien, entonces ahora me queda aplicar la formulita. Integral de u por diferencial de v es igual a u por v. U es x, u es... bueno, no, acá estaríamos haciendo al revés, ¿verdad? Aquí por razones de comodidad me conviene colocar a v primero y luego a u. Pero u por v por u, pues entendemos que es lo mismo, pero aquí me conviene colocar primero esta x delante del logaritmo. Imagínate si colocaba logaritmo natural de x por x, podría haber susceptibilidad, ¿verdad? Entonces estoy colocando v por u, que es lo mismo que u por v. Y acá voy a tener integral de v es x, por diferencial de u. Pero aquí me doy cuenta de que x con x se simplifican. Entonces voy a tener la integral de 1. La integral de 1 es x. Listo, ya está. Entonces evidentemente esta segunda integral es una integral mucho más simple que la original. Entonces ya, ¿qué tendríamos? X logaritmo natural de x, la integral de 1 es x, ahí está, más constante. Aquí sí ya le colocamos la constante de integración. Igual que en el ejemplo anterior, lo único que podemos hacer es factorizar la x por logaritmo natural de x menos 1, más constante, que sería el resultado. Siempre que tú tengas una integral, ya sabes cómo puedes verificar, derivando. Y si tú derivas esto, pues nos tiene que reproducir el argumento de la integral. En este caso, logaritmo natural de x. Puedes hacer esa verificación. Puedes verificar también en tus tablas de integrales que esta expresión coincide con la integral del logaritmo natural de x. Bueno, estamos con un tercer ejemplo que me dice calcular la integral de x por la raíz cuadrada de x más 1 diferencial de x. También se puede ver claramente que hay acá, por ejemplo, algún intento por hacerlo por sustitución, pues no da porque no se ve que haya una función y su derivada, ¿verdad? Entonces son funciones diferentes. Entonces utilizamos el método de integración por partes y estamos respetando el orden en el que estamos encontrando las funciones. Por lo tanto, a la x le voy a llamar u, además que me parece muy fácil de derivar. Y la función que vamos a integrar es raíz cuadrada de x más 1, a esto por diferencial de x, a esto le llamamos la diferencial de v, ¿verdad? Cuya integral tampoco es muy complicado. Muy bien, si u es igual a x, entonces diferencial de u, diferencial de x, igualito. Sí, diferencial de v es esto, pero para integrar más fácil le voy a escribir en vez de raíz cuadrada x más 1 elevado a la 1 medio por diferencial de x. Entonces hacemos la integral. Entonces aquí se simplifica integral y diferencial. V va a ser
Acá no queda más que sumarle 1 al exponente y entre el mismo número. Entonces sería x más 1 a la 3 medios entre 3 medios. Pero ese 3 medios pues se va a convertir en 2 tercios, ¿verdad? En 2 tercios por x más 1 elevado a la 3 medios. Listo, ya está. Entonces esta partecita, por si acaso, cuidado que no le comprendas lo que estamos haciendo, pues puedes resolverlo aparte solo esta integral y te vas a dar cuenta de que evidentemente sale esto. Muy bien, entonces ya sabemos, integral de v por diferencial de u por diferencial de v es igual a u por v. Bueno, aquí en realidad estoy haciendo ya la multiplicación de u por v. Estoy colocando primero este coeficiente, 2 tercios, luego estoy colocando el x y luego el x más 1 a la 3 medios. ¿Verdad? Estoy ordenando, me estoy dando modos de que ya algebraicamente aparezca pues un resultado más agradable. Menos la integral de v por du. Este 2 tercios lo saco fuera de la integral porque es un valor constante. Entonces voy a tener x más 1 elevado a la 3 medios por diferencial de x. ¿Verdad? Esto es v de u. Muy bien. Entonces, esta integral evidentemente es mucho más simple que la original, por lo tanto procede el método. Bueno, acá esto ya se quedaría tal como lo hemos descrito. Acá, 2 tercios por integral de esto sería elevado a la 5 medios entre 5 medios. Pero decir entre 5 medios es lo mismo que decir por 2 quintos, ¿verdad? Entonces, por 2 quintos, x más 1 elevado a la 5 medios más constante. Simplemente sumar 1, nada más. Entonces, alguna operación que podamos realizar, 2 tercios por x más 1 a la 3 medios menos 4 quinceavos, esto es lo que podemos reducir, por x más 1 a los 5 medios, más constante sería el valor de esta integral por el método de integración por partes. Bueno, ahora estudiamos una integral con ciertas características muy especiales. La integral de e a la x por seno de x diferencial de x. ¿Por qué digo con características especiales? Porque la derivada, la integral de e a la x siempre es e a la x, ¿verdad? Su derivada o su integral, e a la x. Y en cambio del seno, pues la derivada, la integral, va a ir oscilando entre seno, su derivada, coseno, su derivada menos seno, su derivada menos coseno, derivada seno, etc. Y las integrales de forma similar. Entonces son funciones que se pueden derivar e integrar indefinidamente y obedeciendo a una cierta regularidad. Bueno, entonces vayamos con el método. Nuevamente respetamos el orden y decimos que esta función que sea u y este que sea diferencial de v. Tal vez, ordenando de forma diferente, pues podamos tener otro caso, otra forma de resolver, pero seguramente caeríamos en lo mismo. Muy bien, entonces si u es igual a e a la x, su diferencial de u, e a la x por diferencial de x. Si dv es igual a seno de x diferencial de x, entonces ¿qué es lo que hacemos? Integramos, ahí está. Entonces esto se simplifica. V me queda integral del seno es menos el coseno. Muy bien, aplicamos la formulita, integral de u por diferencial de v es igual a u por v. Esto también ya es el producto, pero acomodado de mejor manera. El signo primero del v, luego el e a la x por el coseno, porque no me conviene colocarle a continuación del coseno para evitar confusiones, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tendríamos integral de v de u. Acá arribita voy a colocar, este sería v, o v de u, v de u, así, de una vez, porque aquí lo estoy, mira, el signo es menos, pero aquí hay un menos en el coseno, entonces va a volver más. Entonces es, mira, es este por menos el coseno. Entonces el menos se ha salido, se ha encontrado con el menos de la fórmula, se ha vuelto más. Este e a la x, ahí está. Luego el coseno y luego el diferencial de x, ¿verdad? Lo estoy ordenando de esta manera. ¿Por qué? Para que se parezca a mi integral original. La integral original, mira lo que dice, e a la x, seno de x, diferencial de x. La de acá tendría que ser más fácil, pero no es más fácil. Es similar. Integral e a la x, coseno de x, diferencial de x. Es muy similar, solo que en vez de seno dice coseno. ¿Eso qué significa? Que en esta integral, nuevamente vamos a aplicar el método de integración por partes. De nuevo. Entonces, por eso a esta e a la x, de nuevo le estoy llamando u. A esto de nuevo de v, a pesar de que ya serían otras funciones, pero para no alejarnos del método, les ponemos el mismo nombre, ¿no?
Muy bien, entonces igualito. Si u es e a la x, entonces diferencial de u e a la x, diferencial de x. Aquí va a haber diferencia. Si la diferencial de v es coseno de x por diferencial de x, entonces al hacer la integración, así, integramos, muy bien, v, integral del coseno es el seno. Muy bien. Volveremos a la integral original. Integral de e a la x seno de x diferencial de x es igual a menos e a la x por coseno de x aquí. Y además, ahora sí, aquí aplico la formulita. U por v, ¿verdad? Esto es u por v. U es e a la x, v es seno de x. Menos integral v de u. V es seno de x, igual que en el otro, ¿verdad? Este es v de u, pero anotado pues de la forma más conveniente. Estoy anotando primero el e a la x, luego el seno y luego el diferencial de x. ¿Para qué? Para que esto sea parecido, similar, y en este caso igual que la integral original. Oye, ¿qué pasa? Si el signo hubiese sido positivo, acá hubiera estado en conflictos porque se hubiesen simplificado y me hubiese quedado una incoherencia. Pero el signo es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta expresión, que es idéntica a esta, puedo pasar al primer miembro con el mismo signo, en este caso, sumándola. Entonces voy a tener dos integrales de e a la x, seno de x, diferencial de x. 2, se ha duplicado. Entonces me quedarían estas dos nada más. Factorizo e a la x, voy a anotar primero el positivo seno, luego el negativo que es coseno, y ya le puedo poner su constante de integración. Al final no te olvides, es integral indefinida, necesita su constante de integración. Bueno, aquí hay un 2 de más, lo voy a pasar a dividir, entonces e a la x medios por seno de x menos coseno de x más constante, esa sería la solución de la integral. Entonces, aquí hay que darnos cuenta de que cuando es seno de x, o sea, en un mismo ejercicio, el proceso de integración por partes puede ser necesario realizarlo 2 veces, 3 veces, 4 veces, varias veces. Bueno, y tomando en cuenta la última integral que hemos realizado, vamos a estudiar unas integrales especiales. Estas integrales tienen la forma integral de p de x por e, ahí aparece la función e, elevado a ax, diferencial de x, o integral de p de x por el seno de ax, diferencial de x, o integral de p de x por el coseno de ax, diferencial de x. Ya hemos visto en el ejemplo anterior que las derivadas integrales de e, seno, coseno, pues van reiterándose indefinidamente, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea un poquito más fácil poder integrarlas. En el ejercicio anterior hemos visto que que en el mismo ejercicio teníamos que utilizar 2 veces la integración por partes y te decía, es posible que en algún otro ejercicio haya que utilizar 3 veces, 4 veces. Ese proceso se puede sistematizar como lo que vamos a ver. Pero una condición, p de x tiene que ser una función polinómica con derivada enésima finita. Ya sabemos nosotros, la derivada enésima es la derivada múltiple, ¿verdad? Entonces una derivada enésima, por ejemplo, de esta función x al cuadrado, tiene primera derivada, 2x, segunda derivada, 2, y tercera derivada, 0, y ahí acaba. Entonces, derivada enésima finita, hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, esa función p de x siempre para nosotros va a ser lo que le hemos llamado u, mientras que el coseno, el e, el seno va a ser el diferencial de v, ¿ok? Muy bien, entonces, si u es igual a x al cuadrado, en esta columnita vamos a hacernos una tabla con 2 columnas, en una tabla de derivadas y en otra tabla de integrales, ¿verdad? O sea, como lo que se hace en la integración por partes. Entonces, de acá vamos a calcular sus derivadas. Primera derivada 2x, segunda 2 y tercera 0. Una vez que lleguemos a 0, ahí paramos. Entonces, hasta este nivel vamos a calcular las integrales de la otra función, del coseno de x. Imagínate aquí ponerle una integral, ¿verdad? Entonces tendríamos integral del coseno, seno, integral del seno menos coseno, integral de menos coseno menos seno. Y hasta ahí llegamos. Y luego formamos las siguientes parejas. Este x al cuadrado con este seno, este con este y este con este. El 0 se queda sin pareja. Y además de considerar los siguientes signos, positivo, negativo, positivo. ¿Ok? Y listo, ya está resuelta la integral. Entonces tenemos la integral de x al cuadrado coseno de x igual a esta primera pareja. Signo positivo dice, ¿verdad? X al cuadrado por seno de x. X al cuadrado por seno de x. Menos este otro producto, 2x por menos coseno de x. Menos con menos te da más.
2x coseno de x. Muy bien. Y más 2 por menos seno de x, que sería menos 2 seno de x. Y al final no te olvides la constante de integración. En acá hay algunas cositas que se están repitiendo. Por ejemplo, el seno de x lo puedo factorizar. X al cuadrado menos 2 por seno de x, más 2x coseno de x, más constante. Y esa es la integral. Hemos sistematizado de una forma muy interesante la integración por partes, muy eficiente, y hace que este tipo de integrales pues, se resuelvan pues, velozmente, como este ejemplo y como los que vamos a ver a continuación. Muy bien, ahora tenemos que hallar la integral de x a la quinta por e a la x diferencial de x. Entonces ya sabemos, el polinomio va a ser siempre u, y el e a la x, seno, coseno, pues va a ser la diferencial. Muy bien, entonces si yo tengo a la quinta, entonces ya te imaginarás, voy a tener 6 derivadas. ¿Verdad? La primera derivada, 5x a la cuarta, la segunda, 20x cubo, la tercera, 60x cuadrado, la cuarta, 120x, la quinta, 120, y al final la sexta es 0, y hasta ahí tengo que llegar. En el lado de las integrales la situación está mucho más sencilla, porque la integral de e a la x es e a la x, siempre e a la x, e a la x siempre va a ser e a la x. Por lo tanto, esta parte va a quedar muy sencilla. Ya sabes, entonces hacemos las siguientes parejitas. Emparejamos pues la tabla de derivadas con la tabla de las integrales menos el 0. Y siempre comenzamos adjudicándole al primero signo positivo y ahí intercalado. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Muy bien, oye, y aquí, como toditas tienen e a la x, directamente yo lo voy a factorizar e a la x y voy a ir anotando pues las derivadas y con su signo correspondiente, ¿verdad? Entonces acá tengo x a la quinta menos 5x a la cuarta más 20x al cubo menos 60x al cuadrado más 120x menos 120 más constante, y así de simple, así de fácil hemos conseguido esta integral. Y estamos ahora con otro ejercicio que nos dice hallar la integral. Mira, el polinomio esta vez ya es más larguito, x al cubo más x más 5 por e a la 2x diferencial de x. Entonces ya sabes, el polinomio siempre es u, y la diferencial de v siempre va a ser la función que tenga e, la que tenga seno o la que tenga coseno. Bueno, hacemos nuestra tablita de derivadas y de integrales. Como es de tercer grado, así es, va a tener 4 derivadas. La primera será 3x al cuadrado más 1, la segunda 6x, la tercera 6 y la cuarta 0. Muy bien, acá las integrales, bueno, es e. De e siempre aparece el mismo y el mismo. Y a la 2x, y a la 2x, y a la 2x, pero acompañada de un coeficiente. Mira, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Y esto tal vez podríamos explicarlo por qué razón es así. Porque mira, tengo esto, ¿verdad? Eso es lo que tengo. La integral de e a la 2x diferencial de x. Yo voy a recurrir al método del cambio de variable. Entonces voy a decir u es igual a 2x. Entonces de u es igual a 2 de x. Entonces haciendo la sustitución voy a tener integral de e a la u por dx. Pero dx es du medios. Así es, ahí está el 1 medio, integral de e a la u diferencial de u. Ahí aparece el 1 medio. ¿Ok? Entonces la integral es e a la u, ¿verdad? Y esto sería 1 medio e a la 2x. Más su constante, pero en este caso no nos interesa todavía poner la constante. Pero de acá, este coeficiente, ese 2x, provoca un 1 medio. Si fuese aquí a la 3x, entonces ¿cuál sería el coeficiente? 1/3. ¿Verdad? Y sus potencias, 1/3, 1/9, 1/27avo, ¿no? Si fuese 4, 1/4, 1/16, etc. Potencias de eso, ¿no? Porque vuelve a ser la integral de esto por esto, 1/4. La integral de esto por esto, entonces 1/8, 1/16avo, etc. Muy bien. Nos queda formar ahora las parejitas correspondientes, que van a ser 4 parejitas. Entonces acá tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Y bueno, como acá, como en el anterior ejercicio, podría factorizar e a la 2x. Pero ¿qué coeficiente le voy a dar? De estos 4, el más desfavorable es 1/16avo. Muy bien, entonces voy a escoger este. Entonces, para referirme a esta primera pareja, va a ser 16 entre 2, 8. Todos estos coeficientes los voy a multiplicar por 8 y signo positivo. 8x cubo, 8x, 8 por 5, 40. 16 entre 4, 4, por menos 4.
Menos 4 por 3, menos 2x cuadrado. 1 por menos 4, menos 4. Este 16 entre 8, 2 por 2. 2 por 6x, 2x. Y acá menos 6 directamente. Y listo, el resto ya simplemente es álgebra. Reducimos, me quedaría e a la 2x16 por 8x al cubo, 2x al cuadrado. Los x se van a volver acá, 8 y 12, 20x, y 40 menos 10, 30, más constante. Ahí lo dejaría el resultado, pero advierto que todos los coeficientes son múltiplos de 2. Incluso podrían haber sido múltiplos de 4 de no ser por este 30. ¿Verdad? Porque el de 4 son 8, 12 y 20, pues tranquilamente. Entonces podría factorizar 2 y con el 16 de acá, 2 con 16 se vuelve octavos. Y me quedaría reducido, ¿no? 4x cubo a las mitades, 6x cuadrado, 10x más 15, más constante igual a 0. Esto ya es álgebra normal. Entonces, como te darás cuenta, pues ya de esa manera se obtiene la integral. A tomar en cuenta el efecto de este 2x, de ese coeficiente 2, que en la integral se va a volver un medio su inverso. Bien, por si faltaba algo, ahora tenemos un ejercicio donde está presente la función seno. Entonces va a ser el polinomio x al cubo menos x más 7 y por el seno de 2x. Ya sabes, el 2, el efecto que va a causar. Es igualito que en el e del ejercicio anterior. Muy bien, entonces hacemos la tablita de derivadas de x al cubo menos x más 7. Como es de tercer grado, van a ser 4. La primera derivada 3x cuadrado menos 1. La segunda 6x, la tercera 6 y la cuarta 0. Hasta aquí llegamos. Mientras que las integrales, ya sabes, un medio, un cuarto, ya sabes por qué se va a producir. La integral del seno de 2x va a ser menos un medio coseno de 2x. La integral de menos un medio coseno de 2x menos un cuarto seno de 2x. La integral un octavo coseno de 2x y su integral un 16avo por seno de 2x. Y ya sabes, hacemos los emparejamientos pues para ya de esta manera pues tener calculada la integral de forma prácticamente directa. Así es que esto es lo que nos permite hacer este método de la tablita, sistematizar un poco el cálculo de las derivadas y los integrales. Mira, voy a tener por un lado cosenos y por otro lado senos. Pero, ¿qué pasa con los cosenos? Entonces, de estos dos, ¿verdad? Entonces, estos dos. Escojo el más desfavorable. Este, un octavo. Entonces, por eso le estoy poniendo coseno de 2x octavos. Bueno, 8 entre 2 es a 4. Pero aquí tenemos ese 4. Pues tenemos 4, pero por este signo menos va a ser por menos 4 que tenemos que multiplicar a todos estos coeficientes. Entonces sería menos 4 por x cubo, menos 4 por menos va a ser más 4x, menos 4 por 7 va a ser menos 28. Muy bien. En cambio acá directamente va a ser por más 6, más 6x, ¿verdad? Entonces eso en lo que respecta al coseno. En lo que respecta al seno, el más desfavorable sería un 16avo, entonces aquí lo colocamos 16avo, seno de 2x entre 16, tendríamos este término y este término. Acá sería, mira, menos por menos da más, entonces sería directamente multiplicar por 4. Entonces 4 por 3 sería 2x al cuadrado, 4 por menos 1 menos 4, y acá directamente por menos 6 y listo. Muy bien, el resto lo que viene ya es álgebra, reducir. Acá estos términos en x, 4x y 6x se vuelve 10x, nada más cambia. Acá menos 4 menos 6 es menos 10, nada más cambia. E igual que en el ejercicio anterior, de acá puedo factorizar 2. Con este 8 se va a volver 2 y 8, simplificando 4. Entonces aquí me quedaría en mitades, menos 2x cubo, 5x menos 14. Acá lo mismo, factorizo 2, con el 16 se va a volver octavos. Me quedaría 6x cuadrado menos 5. Muy bien, entonces de una forma muy sistemática, muy ágil, hemos calculado la integral en este caso. Lástima que no todos los ejercicios de integración por partes se puedan hacer por la tablita, sino solamente aquellos que tienen estas características, ¿verdad? Un polinomio por e elevado a x, un polinomio por seno de ax o un polinomio por coseno de ax. Lástima que solamente ese tipo de funciones puedan pues sistematizarse de esta manera. Pero bueno, el método de integración por partes se constituye en otra alternativa para que nosotros podamos resolver nuestras integrales, como has podido ver el día de hoy. Hay mucho material para ejercitar, no te olvides de ir practicando todo lo que puedas. Te agradezco por tu atención y será hasta una próxima sesión.